Hola a todos, sean bienvenidos a este video, en donde junto a mi compañero Renato les estaremos explicando un poco sobre el silogismo hipotético. Para empezar, les daré un pequeño concepto sobre este término. El silogismo hipotético es una forma de razonamiento que se utiliza para deducir conclusiones a partir de premisas condicionales. A continuación, vamos a realizar algunos ejercicios en donde se aplica esta regla de inferencia. El primer ejercicio dice lo siguiente: si el agua se hiela, entonces sus moléculas forman cristales. Si las moléculas forman cristales, entonces el agua aumenta de volumen. Primero que necesitamos hacer es sacar las premisas. En este caso nos muestra dos. La premisa 1 sería: si el agua se hiela, entonces sus moléculas forman cristales. Y nuestra segunda premisa sería: si las moléculas forman cristales, entonces el agua aumenta de volumen. Una vez que tengamos nuestras premisas, las vamos a representar de manera simbólica, en donde P sería el agua se hiela, Q sus moléculas forman cristales y R el agua aumenta de volumen. Si aplicamos el silogismo hipotético, necesitamos usar el conector entonces, que se representa con una flecha. Entonces, nuestro resultado quedaría de la siguiente manera: P entonces Q, Q entonces R y P entonces R. En conclusión, si el agua se hiela, entonces el agua aumenta su volumen. Si Mr. Lincoln es elegido, entonces los estados del sur se prepararán con seguridad. Si los estados del sur se separan, entonces estallará una guerra civil. La premisa 1 es: si Mr. Lincoln es elegido, entonces los estados del sur se prepararán con seguridad. Premisa 2: si los estados del sur se preparan, entonces estallará una guerra civil. Simbólicamente sean las proposiciones P, que sería Mr. Lincoln es elegido, Q, que sería los estados del sur se preparan, y R, estallará una guerra civil. Entonces nuestras tres premisas quedarían P entonces Q, luego Q entonces R y P entonces R. En conclusión, si Mr. Lincoln es elegido, entonces estallará una guerra civil. En el siguiente ejercicio dice: si Tomás conduce a la velocidad de 50 km por hora, entonces en 9 horas habrá recorrido 450 kilómetros. Si en 9 horas ha recorrido 450 kilómetros, entonces habrá recorrido 90 kilómetros, más que ayer en el mismo periodo. Premisa 1. Si Tomás conduce a la velocidad de 50 km por hora, entonces en 9 horas habrá recorrido 450 kilómetros. Premisa 2. Si en 9 horas ha recorrido 450 kilómetros, entonces habrá recorrido 90 kilómetros más que ayer en el mismo periodo. Ahora representaremos las premisas de forma simbólica, donde las proposiciones P significa Tomás conduce a una velocidad de 50 km por hora. Q en 9 horas recorrió 450 kilómetros y R habrá recorrido 90 kilómetros más que ayer. Y aplicando la regla nos da el siguiente resultado: P entonces Q, Q entonces R y P entonces R. En conclusión, si Tomás conduce a una velocidad de 50 km por hora, entonces habrá recorrido 90 kilómetros más que ayer en el mismo periodo. Gracias por ver. Esperamos que este video sea de mucha ayuda. Suscríbete y dale like.